Gracias, doctora Isabel. Creo que hoy nos muestra usted un panorama de doble cara. Por un lado, por supuesto, desolador en el sentido de establecer que el maltrato y el abuso en los niños y en las niñas dejan secuelas de desarrollo que no se pueden borrar y que los van a afectar para el resto de su vida, y eso es gravísimo. Pero por otro lado, me alegra oírla también presentando y proponiendo acciones de prevención en términos del trabajo para la generación del vínculo desde el momento mismo en que la criatura, el bebé, la niña, el niño es concebido, y podemos empezar a establecer unas capacidades familiares desde el momento en el cual empieza el proceso de gestación, que nos van a permitir minimizar los riesgos en términos de maltrato al interior de la familia, y que ese se vuelve tal vez uno de los caminos más efectivos para garantizar que no sea la familia el escenario en donde el niño esté menos protegido que más protegido. Y creo que esa posibilidad entonces de entender que tenemos que adelantar acciones, por supuesto de prevención, pero también acciones de atención, me abren de manera muy interesante la puerta para poder conversar con la doctora Mónica. La doctora Mónica Bejarano es la directora de la asociación Creemos en Ti, y ella tomó la decisión de vida de seguir un camino muy complicado en términos emocionales, y es de trabajar todos los días con niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual o al interior de sus hogares o en otros escenarios. Y lo que nos propone la doctora Isabel en términos de prevención y de protección está directamente relacionado con lo que implica el maltrato o el buen trato. Y allí yo quería preguntarle, doctora Mónica, ¿cómo cree usted que el maltrato incide en los planes de vida de los niños y de las niñas? ¿Cómo ha visto usted desde su experiencia que los planes de vida de los niños y de las niñas que han sido maltratados se ven afectados, y cómo ven ellos el resto de su vida posible después de haber sufrido un trauma tan profundo como el de un delito sexual? Bueno, muchísimas gracias a todos, Margarita, Isabel, el otro doctor, y a Hani, que nos invitó, a nuestra personera. En fin, realmente lo que dice la doctora Isabel con relación a la ponencia de nuestros funcionarios ha sido excelente, muestran las estadísticas. Nosotros les mostramos otra partecita, que es el día a día, ver nuestros niños abusados sexualmente, y realmente, como dice la doctora Margarita, ha sido una ruta difícil, no tanto por el atender los niños, porque cuando uno atiende a los niños y logra que ese niño le cuente a uno lo más doloroso de su vida, pues el niño se descarga y uno siente ese aliciente de ver que el niño pudo decir algo que tenía en secreto, que venía guardando por mucho tiempo. Eso, digamos, es lo que nos mantiene en la lucha, lo que nos permite seguir viviendo, aunque recibimos todo tipo de ataques. Los abusadores están mucho más unidos que las víctimas, y entonces tienen congregaciones, etcétera, que se encargan de atacarnos. Pero, ¿qué vemos? ¿Qué le pasan a estos niños? Hay un estudio que la doctora Isabel Cuadros mencionó, que es del doctor Vincent Felitti, que es un pediatra, que hizo una investigación, yo diría, con una población gigantesca, envidiable. Entrevistó 17.500 personas, y lo más interesante de esto es que fueron personas entre los 45 y los 55 años. ¿Por qué? Porque él lo contrata una EPS, como decir Colsanitas o Sanitas, o bueno, y que se llama Kaiser Permanente en California. Y le dice: nos está costando mucho estas personas que tienen enfermedades de alto costo y enfermedades terminales y enfermedades crónicas,
¿Qué es lo que está pasando? Cuando él empieza a entrevistar a estas personas, descubre que son personas que han tenido experiencias adversas en la infancia. Entonces, eso, digamos, es lo que estamos viendo. Esas experiencias adversas de nuestros niños que viven en el hogar del vecino, en sus propios hogares, etcétera, los estamos afectando y los estamos afectando muchísimo. Tan es así que hay investigaciones que muestran que nuestros niños que han sido víctimas de violencia sexual, su hemisferio izquierdo crece menos que el hemisferio derecho. O sea, imagínense si nosotros, cuando fuéramos a un juicio, pudiéramos hacerle un TAC a ese niño y pudiéramos probar médicamente el efecto negativo que ha tenido ese niño en su organismo. El cortisol, lo que dice la doctora Isabel Cuadros, que es la hormona del estrés. Imagínense eso regado por todo el cerebro, es como si ustedes le regaran óxido al cerebro. Entonces, realmente el impacto es muy grande. Pero, ojo, hay una forma de reparar esto. Siempre hay una forma de reparar, o sea, nunca es tarde. Desafortunadamente, si nunca tuvimos un apoyo, si nunca tuvimos una ayuda, si nunca tuvimos nada de salud mental, pues vamos a sufrir esas enfermedades que son terminales, crónicas de alto costo para el sistema de salud. Lo que pasa es que nuestros sistemas de salud no se han pellizcado y no se han dado cuenta lo que les está costando. Si se dieran cuenta, harían una intervención de prevención inmensa. Es más, apoyarían toda lo que está haciendo Bienestar Familiar con la Dirección de Familia, que me parece absolutamente maravilloso. Y entonces haríamos una reparación real. ¿Qué se necesita para que reparemos esos niños? Fíjense que uno se pone a hablar y realmente si las mamás, por ejemplo, cuando el niño es víctima de abuso, no le creyeron a ese niño, eso incluso daña más que el mismo abuso. Ese hecho de que nadie le crea, de que el niño realmente cuente y cuente y en ningún lado tiene eco y en ningún lado tiene a nadie que lo proteja. Por eso es tan importante un profesor, por eso es tan importante alguna persona que realmente escuche a nuestros niños y pueda ayudarlo a salir de esa situación. Entonces, sí existe una reparación. El vínculo, ya sea con una mamá, con una madre sustituta, con una abuelita, con una profesora, etcétera, nos va a ayudar a salir, nos va a sacar toda esa resiliencia que tenemos y nos va a ayudar a reparar. También nuestra Nadine Burke-Harris, que es una persona que coge las banderas del doctor Felitti, Vincent Felitti, ya está viejito, y Nadine empieza a decir, él entrevistó gente que estaba entre los 45 y los 55 años. Yo estoy entrevistando niños entre los 5 y los 8 años. Mi media son 7 años y ya tienen las 4 experiencias adversas que les van a disminuir 20 años de vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y es cuando ella empieza a mirar qué se puede hacer, que desde que yo pueda entablar un vínculo afectivo en la institución de protección, en el hogar sustituto, en la familia extensa, lo que sea, pues eso me va a ayudar a reparar. Pero también el hecho de que tenga una alimentación adecuada, el hecho de que duerma las horas que requiere que duerma, el hecho de que haga ejercicio, que haga algo de mindfulness, que haga algo de meditación, esas 4 cosas realmente, y entablar relaciones que no sean tóxicas, porque todos hemos vivido en algún momento una relación tóxica con una pareja, con un jefe, con un vecino, etcétera. Y esas relaciones tóxicas nos hacen muchísimo daño.
Entonces lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños y a ustedes como familias es que puedan entablar relaciones que no sean tóxicas, que no hagan que ese cortisol se les riegue por todo su cerebro como si fuera óxido y realmente afecte todo su funcionamiento. Esto obviamente afecta el nivel de rendimiento académico, la forma de relacionarme con otros, relacionarme con mis pares, etc. Y por eso es que vemos tanta violencia en la calle que si se nos atraviesa alguien, la gente le tira el carro encima, le pita, lo insulta. Es porque tenemos ese estrés tóxico a flor de piel. Tenemos que empezar a buscar esas relaciones realmente positivas, esas relaciones que realmente nos ayuden a salir de esa situación en donde realmente vivimos esas experiencias adversas. Cuando nosotros atendemos a nuestros niños en la asociación Creemos en Ti, que son víctimas de violencia sexual, hemos encontrado que el 80% de esas mamás que traen a esos niños fueron víctimas de violencia sexual. Y este es el primer momento en que empiezan a contar, ay, lo que le pasó a mi hija también me pasó a mí. Y empezamos a crear grupos de mamás donde las apoyamos, porque claro, cuando ellas empiezan a ver que no son las únicas, que son muchas mamás que realmente vivieron lo mismo, eso los ayuda a recuperarse emocionalmente. Si yo como mamá no hago un proceso para recuperarme emocionalmente, muchas veces no voy a ver la situación de abuso de mis hijos. No porque no los quiera proteger, sino porque fue tan doloroso mi dolor que obviamente yo hago un mecanismo de defensa para poderme proteger yo y por eso no voy a ver la situación de abuso. Entonces, por eso es tan importante que ustedes que están acá, familias que tienen sus hijos, que pueden reparar, porque todavía podemos reparar. Entonces, hagamos ese esfuerzo, busquemos relaciones que no sean tóxicas, que no nos dañen, que no nos afecten, porque realmente esa es la única forma de podernos reparar con, obviamente, ejercicio, alimentación, mindfulness, etcétera. Ya aquí me están poniendo cartelitos. Aquí vamos a salir con estrés postraumático, Isa. Entonces, realmente, cuando ustedes detecten que sus niños tienen cambios, que tienen cambios de conducta, que se empiezan a aislar, que era el niño alegre y que brillaba y que de repente está opaquito, que ya no lo ven, que algo pasa, pregúntense qué está pasando. No necesariamente es abuso sexual, puede ser bullying en el colegio, puede ser que lo estén ofreciendo droga y presionando, en fin, uno no sabe 1000 cosas a los que están expuestos nuestros niños, pero realmente tenemos que escuchar a nuestros niños. Si nosotros no abrimos esos canales de comunicación, es muy difícil que nuestros niños nos cuenten y nos digan qué es lo que les está pasando. Por eso es tan importante que ustedes puedan entablar esa relación, que puedan comunicarse con sus hijos para que realmente los puedan ayudar. Si ya ustedes están en protección, si ya sus niños están en el sistema de protección, tenemos que mirar el sistema de protección no como una amenaza, sino como una oportunidad. Porque es el único momento en que es como si fuéramos en un tren a toda, ¿cierto? Y de pronto cuando nos quitaron los niños, es como si el tren parara y nos diera una oportunidad de vida y nos dijera, cambie. Entonces siempre decimos, que malestar familiar, que no sé qué, que nos quitan los niños, etcétera. Pero en realidad es una opción de vida diferente, que no la estamos viendo como esa oportunidad. Eso es lo que tenemos que ver, que realmente nos están dando herramientas que tenemos que aprovechar ese momento para que nos enseñen. Nadie nos enseña cómo criar a nuestros hijos. Nosotros aprendimos o por la correa o la chancleta o lo que sea, y
pensamos que esa es la manera, porque así crecimos. Entonces necesitamos que nos digan cuando nos quitan los niños, bueno, mi amor, entonces, ¿qué tiene que hacer? Porque yo solamente no les puedo decir a ustedes, no le pegue a sus niños. No, pues eso es muy fácil, eso es como decir no a la droga, no. Pero eso no es así de fácil. Es qué tengo que hacer, qué herramientas, si tomo tiempo fuera, si realmente le quito privilegios a mi hijo, si todas las herramientas que hay para educar niños, que nadie nos las enseñó, las tenemos que aprender en esos momentos en que de pronto nos retiran los niños del hogar. Entonces, es una invitación para que ustedes también aprovechen esos momentos y aprendan, para que cuando sus niños vuelvan al hogar, ustedes ya estén más listos, ustedes hayan podido incluso reparar dolores de ustedes y de esa manera poderle ofrecer algo mejor a sus niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que 3 mensajes súper potentes. El primero es que sí podemos hacer algo. Es que sí podemos hacer algo y sí podemos trabajar con nuestros niños y con nuestras niñas que han sido víctimas de violencia para que puedan tener una vida sana y puedan avanzar en sus procesos de desarrollo de manera correcta. Pero ese sí podemos hacer algo está pegado al segundo mensaje súper potente, y es: a los niños y a las niñas tenemos que creerles. Una vez que nos dicen que han sido víctimas de un abuso, nos manifiestan una situación, tenemos que creerles a los niños y a las niñas y tenemos que estar en disposición de enfrentar la situación. Y el tercer mensaje entonces es: ese creerles y ese enfrentar a la situación pasa por reconocer que como adultos nosotros también tenemos que cambiar, tenemos que generar ajustes en nuestras miradas, en nuestras costumbres, en nuestras lecturas de las situaciones, para poder enfrentar de manera positiva y asertiva, sobre todo, la realidad de nuestros niños y de nuestras niñas, que requieren de nuestra compañía y requieren de nuestro apoyo permanente para poder enfrentar estas situaciones tan difíciles. Y estos 3 elementos están atravesados por algo que dijo la doctora Mónica de manera permanente, y es cómo el estrés tiene un efecto absolutamente nocivo en los procesos de desarrollo, y cuando el estrés es una condición permanente tenemos que mirarlo con muchísimo cuidado, porque estamos generando unas afectaciones que probablemente no tengan reversa respecto del tema cerebral, que es algo que está absolutamente vinculado con lo que decía la doctora Isabel en el sentido de la salud pública y la salud mental de la sociedad, como una de las principales aspectos que tenemos que enfrentar. Y nuevamente entonces la doctora Mónica me pone muy fácil la tarea de moderar, porque me abre la puerta para hablar con el doctor Iván Bermúdez. El doctor Bermúdez es abogado de la Universidad de los Andes en Derecho de Familia y ha trabajado y tiene una amplia experiencia en asuntos de solución de conflictos familiares y de pareja. Y allí entonces digo que la doctora Mónica me lo pone fácil porque ella de manera intermitente dentro de su exposición, pero que atraviesa de manera profunda todo lo que nos dice, nos habla del vínculo. Y nos dice cómo es ese vínculo el que debería ser el que esté de presente para poder creerle a los niños como primera medida, como segunda medida para poder disminuir los niveles de estrés tanto en el niño y la niña como en los demás miembros de la familia. Y entonces yo quisiera, doctor Egan, que pudiéramos conversar sobre el tema del vínculo, que pudiéramos hablar de cómo percibe usted la importancia del fortalecimiento de los vínculos dentro de la familia y qué estrategias podría haber para fortalecer esos vínculos dentro de la familia como herramienta principal para el bienestar de los niños al interior de este espacio, que debería ser el principal espacio protector. Muchas gracias. La conferencia que yo les voy a dictar es a partir de la experiencia que yo tengo como abogado de familia, como abogado litigante durante 35 años, y la percepción individual que tengo del por qué la violencia hacia el niño se genera a través de los conflictos que me son comentados al momento en que los clientes llegan a mi oficina. Yo quiero empezar diciendo una cosa, y es que en el momento en que la gente se convenza de que los niños no son propiedad de nadie, en ese momento las cosas pueden empezar a funcionar.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que el niño es no es culpa del niño. Lo que el niño es una consecuencia de cómo eduqué yo a mi hijo. Si el niño es bueno o es malo según mi criterio, tengo que empezar a mirarme yo. ¿Qué fue lo que hice yo con el niño para poder remediarlo? En algún momento fui conferencista en un panel de Derecho Penal de Menores. Recién expedió el Código del Menor. Y en ese panel yo planteaba una cosa muy interesante. Y es que el código se versó y se volteó hacia el menor. Yo criticaba diciendo, claro, se debe versar hacia el menor, pero debería el código haber tenido en cuenta la fuente principal de lo que le sucede al niño, que es la familia. Es lo mismo que si a mí me sale una verruga y entonces el médico me dice, venga, yo le quito la verruga, pero nunca me pregunta por qué me sale la verruga. Y siguiendo en esta línea, la percepción que yo he tenido son dos cosas claras. Uno, el papel esencial de la mujer en la crianza del niño. En los 5 primeros años de vida, y este tiempo no lo doy yo porque yo lo conozca, sino simplemente porque lo vi en la televisión. Y en la televisión dice que los 5 primeros años de vida del ser humano son fundamentales. Esos 5 primeros años de vida, el niño debe estar con su madre, con una madre presente. Hay autores que hoy en día están diciendo, mire, los padres se preocuparon porque sus niños sean unos pequeños genios antes de los 5 años. Entonces tienen estimulaciones, ya quieren que hablen francés, inglés y español antes de los 5 años. Y está demostrado que mientras que el niño tenga el afecto de los mayores, el niño durante los 5 primeros años no necesita tener relación con los otros niños, sino con los mayores. Ese niño va a tener en la vida adulta una mayor oportunidad. Cuando parto de la base de que la madre, para mí la mujer, es la parte esencial durante ese primer tiempo, quiero con ello también significar que al momento del conflicto de la pareja, porque solamente en ese momento podemos empezar a hablar de violencia hacia el menor. Si el padre y la madre, cualquiera que sea su configuración, tienen una familia armónica, no hay violencia. La violencia se inicia a partir de que el padre y la madre, o los padres o las madres, inician el conflicto. Segunda conclusión importantísima. Yo no puedo confundir mi relación de pareja con mi rol de padre. Si yo confundo lo que me está pasando como padre y lo transmito a mi hijo, primera forma de violencia hacia el menor. El menor tiene el derecho a estar apartado de las circunstancias individuales de lo que le está pasando a sus padres. Él tiene el derecho de vivir sus propias experiencias a partir de un ambiente sano. Y óigase bien lo que es un ambiente sano. Es que el ambiente sano no es que el papá y la mamá no pelean. Porque somos seres humanos y la correlación, la interacción entre dos seres humanos conlleva necesariamente que tiene que haber disgustos
y que tiene que haber puntos de vista opuestos. Y por eso, cuando yo logro hacer la separación de que a mí me fue muy mal en mi matrimonio, porque mi mujer o porque el hombre le fue infiel o le pegó o la robó o lo robó cualquier cosa, eso no implica de que ese hombre que fue pésimo marido sea un magnífico padre. Entonces yo tengo que separar esas dos cosas. Y en la medida en que yo logre separar esas dos cosas, ceso la primera forma de violencia hacia el niño. Y es que el niño tenga que vivir una experiencia que no tiene por qué vivir. Cuando la Segunda Guerra Mundial, porque ahí fue donde inició todo este rollo, inició. Y cuando la fuerza masculina se fue a darse bala y mataron a todos los hombres, la mujer tuvo que salir a trabajar. Cuando la mujer tuvo que salir a trabajar, la familia se descompuso. Y como eran países que estaban arruinados, toda su atención se volcó en la economía del país. A mí no me importa qué suceda en el seno de mi familia, lo importante es que yo pueda producir para poder comer. Por eso fíjense que hoy en día, para el padre lo más importante es que su hijo tenga yo no sé cuántos títulos y que gane harta plata. Eso es lo esencial para ese padre. Y si ustedes parten de eso, se van a dar cuenta que eso conlleva todo lo que está sucediendo hoy en día. De que las relaciones interpersonales se acabaron. Hoy en día los niños no se comunican como, por lo menos me tocó a mí comunicarme, hablando con mis amigos, sino que ahora es a través de un celular estando el uno al lado del otro. Se perdió completamente la comunicación. ¿Por qué? Porque fíjense que los padres no tienen el más mínimo interés de enfrentarse al hijo para hacerle ver la importancia de la palabra no. El no, como expresión absoluta, tiene un significado muy importante en la formación del niño. ¿Y por qué? Porque el niño se va a enfrentar al no durante muchas etapas de su vida. Si el niño entiende el no en su casa, va a aprender el significado del no al momento de enfrentarse a la sociedad. Cuando llegan las personas a mi oficina, yo logro notar dos grupos inmensamente grandes. Un primer grupo que es el de los padres presentes en la formación de sus hijos. Padres en general. Y saqué una conclusión a partir de mi experiencia, y es que los padres presentes en la formación de sus hijos tienen hijos fuertes en contra de lo que denominaban acá todo ese ambiente que va el niño a tener que enfrentar, que son las personas indeseables. El amiguito que le va a decir fumemos marihuana, la amiguita que le va a decir mire, yo ya perdí la virginidad, usted también debería hacerlo. Si hay una presencia fuerte de los padres, eso fortalece enormemente. Otros padres que por cualquier circunstancia no pueden estar presentes con sus hijos, y esos niños empiezan a buscar afanosamente la figura paterna o materna en cualquier otro lado. Y normalmente, ¿dónde lo van a conseguir? Donde no deben conseguirlo. Entonces, y para concluir mi intervención, cuando tengan un conflicto
de familia ustedes, recuerden, los hijos no son propiedad de nadie. El conflicto les pertenece a ustedes y no le pertenece a los hijos. El conflicto que se tenga debe ser un medio para enseñarle al niño cómo se resuelven los conflictos, no cómo involucro al niño dentro del conflicto. Y tercero, la mujer y el hombre, hablando de la igualdad de la mujer, que logró con mucho esfuerzo, la igualdad de la mujer y el hombre, tiene que verse reflejado en la forma como los niños se interrelacionan con cada uno de ellos al momento en que la familia se rompió. ¿Qué quiere decir eso? En mi experiencia, cuando el niño se da cuenta de que tiene una madre y un padre presente, cuando el niño se da cuenta de que su padre no lo ve cada 15 días, el trauma, bueno, no digamos que el trauma, sino la tristeza del niño no es tan grande como cuando su papá solamente lo puede ver una vez cada 15 días o su mamá la puede ver solamente una vez cada 15 días. Cuando tengan que castigar, cuando tengan que corregir, piensen primero si el niño está cometiendo una falta o si el niño simplemente es un reflejo de lo que yo hice. Y si es un reflejo de lo que yo hice, ¿por qué lo va a castigar? ¿Por qué lo va a corregir? La corrección o el castigo, que es tema de un panel, hoy en día, yo les diría a ustedes, no debería llamarse como tal, sino es un tema eminentemente educativo. Si el niño comete una falta, yo debo educar al niño. Yo debo mostrarle al niño que existen unos límites. Yo debo mostrarle al niño que si transgrede el límite, va a tener consecuencias. Pero esas consecuencias jamás, nunca van a ser. Si yo robo, a mí no me van a cortar las manos. Si yo cometo un delito, a mí no me van a pegar. A mí o me resocializan, ¿cierto? O me privan de la libertad. Ese es el aporte que les quiero hacer desde mi punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Egan. Creo que nos aporta una visión, digamos, bien interesante de cómo también los conflictos al interior de la familia pueden resultar escenarios que lleven a maltratar o generar violencia en contra de los niños y de las niñas que hacen parte de esas familias. Y la invitación entonces es a que busquemos escenarios en los cuales el trámite de los conflictos sean los escenarios posibles para construir nuevas cosas y construir nuevos procesos en vez de generar daño y en vez de afectar a los niños y a las niñas como resultado de unos conflictos que estamos teniendo nosotros como adultos. Pero el segundo punto que quiero resaltar en relación con lo que usted mencionó tiene que ver también con que tenemos que reconocer que los niños de manera permanente están aprendiendo y están aprendiendo por la vía del ejemplo. Y en muchos casos los ejemplos no son tan positivos y eso genera unas afectaciones profundas en nuestros niños y nuestras niñas. Entonces también lo que nosotros seamos como adultos es lo que les estamos transmitiendo a los niños como modo de ser y allí tenemos que también aprender a desaprender cuando nos damos cuenta que la vía que estamos llevando en términos de nuestras relaciones con los demás adultos no es la correcta. Creo que al final de estas tres intervenciones podemos sacar unas conclusiones generales. La primera, por supuesto, tiene que ver con que tenemos que entender que el tema de la violencia contra los niños y contra las niñas es un tema que tiene unos fundamentos profundos en términos de salud mental de nuestra sociedad y que tenemos que garantizar que tengamos un sistema de salud que reconozca esta situación y que la trabaje no únicamente como
ejercicio para resolver las situaciones que ya están dadas, sino también desde la mirada de la prevención. Y allí entonces las acciones que podamos hacer para disminuir el estrés tanto en los adultos como en los niños y las niñas son acciones que seguramente van a redundar en disminuir el riesgo de violencia o de maltrato contra los niños y contra las niñas. La segunda tiene que ver con que sí podemos afectar positivamente las vidas de los niños y las niñas que han estado sometidos a estrés o que han estado sometidos a afectaciones dentro de sus primeros años de vida, y lo podemos hacer por la vía de entenderlos, creerles lo que nos están diciendo, pero también sincerarnos nosotros mismos en relación con cómo percibimos esas situaciones y cómo tenemos la responsabilidad de enfrentarlas abiertamente, de manera franca, de manera asertiva y sobre todo de manera amorosa. Y lo tercero tiene que ver con que los vínculos al interior de la familia son la fuerza más poderosa para generar verdaderos entornos protectores. Vínculos que sean honestos, vínculos que sean claros y transparentes, vínculos que se creen desde reconocer que yo también como padre o como madre necesito generar unas capacidades para poder intervenir y trabajar con mi hijo y con mi hija de una manera asertiva, reconociéndolo como sujeto de derechos o reconociéndola como sujeto de derechos, en el sentido de lo que decía el doctor Egan, de que los niños y las niñas no son de nadie, son seres humanos que tienen derechos como nosotros, y en esa medida tenemos que actuar permitiéndoles también a los niños y a las niñas que se expresen, que nos digan lo que quieren y que cuando nos manifiesten lo que les está pasando, tengamos la capacidad y el poder para acompañarlos efectivamente en la solución de las situaciones. A los tres, muchísimas gracias de nuevo a ustedes por habernos invitado a este panel, y estoy segura que lo que sigue de aquí en adelante también va a ser muy constructivo para todos. Muchas gracias. Ha terminado así, señoras y señores, este segundo panel, la incidencia del buen trato y el fortalecimiento de los vínculos afectivos a nivel familiar en los planes de vida de los niños, niñas y adolescentes. Una vez más, nuestro agradecimiento a la doctora Mónica Bejarano, directora de la Fundación Creemos en Ti, la doctora Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto, al doctor Mauricio Bermúdez Quintana, abogado de la Universidad de los Andes, y a la doctora Margarita Barraquer, quien hizo la moderación de este segundo panel. Queremos recordar a todos ustedes que las preguntas se van a contestar vía correo electrónico, de manera que es muy importante que en la parte posterior del formato que se les ha suministrado inscriban ustedes de manera clara su correo electrónico para darle respuesta a las inquietudes e interrogantes que ustedes han tenido a bien formular. A las personas que formularon sus preguntas para el primero de los dos paneles que se han presentado, les informamos que al final de este evento, en la misma mesa donde realizaron el registro, podrán encontrar esas preguntas para que al anverso del formato dejen sus correos electrónicos. Sobra decir una vez más que estas preguntas han adquirido ya el carácter de derecho de petición y que por lo tanto se van a responder en los términos que la ley fija para ese efecto. Enseguida, damas y caballeros, me permito presentarles un set cultural que estará liderado por el grupo Tambores de Leguá. Buenos días. La agrupación folclórica Tambores de Leguá, muy gratificante para nosotros estar esta mañana en un evento tan especial como es la temática de la familia en Colombia. La familia en Colombia tiene diversidad étnica, diversidad social, diversidad cultural. Hoy traemos esta familia colombiana con esta diversidad cultural que se dedica al rescate de las tradiciones de nuestra música ancestral, de nuestra música colombiana, que es orgullo patrio y es herencia de todos. Y sin más preámbulo,
abro nuestra intervención con un tema musical cuya melodía está basado en nuestras gaitas colombianas. La chalupa es un ritmo de nuestro Caribe colombiano y es una embarcación, una embarcación fluvial que lleva y trae historia, que lleva y trae leyendas. Una embarcación de nuestro Caribe, donde los bogas traían mucha historia y siguen trayendo historia, nuestros pescadores. Hay un ritmo colombiano, un ritmo de nuestro legado africano, el bullerengue, donde se baila cuando nace, cuando muere y cuando una niña pasa de la edad de la niñez a la pubertad. Vamos a hacer un bullerengue para cerrar este set musical folclórico. ¡Bullerengue! Dentro de las medidas de restablecimiento de derecho contempladas en la Ley 1098 de 2006, compete a los defensores de familia, comisarios de familia, amonestar a los padres o a las personas responsables del cuidado de los niños, niñas o adolescentes sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone.
la cual comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los derechos de estos. Iniciamos, damas y caballeros, el tercer panel de este encuentro de familias, la familia y su responsabilidad en la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este tercer panel se ha denominado La familia como garante de derechos y su responsabilidad en las actuaciones de niños, niñas y adolescentes. Panelistas: Doctor Juan Carlos Arias, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Doctor Antonio Gómez, académico y experto en Derecho de Familia. Doctor Yamid Sierra Ebrard, comisario de Familia. Modera la doctora Cecilia Díez, directora de la especialización de Derecho de Familia de la Universidad del Rosario. Buenas tardes. Quiero iniciar este último panel, que me parece muy importante, no por los panelistas ni por mí aún, sino por el auditorio. Quiero felicitar en forma muy directa, doctora Carmen Teresa. Creo que estos espacios los necesitamos y hoy más oportunos que nunca, cuando vamos a tener nuevos mandatarios. Y el mismo Código de la Infancia se los dice a los nuevos mandatarios en el artículo 204, deberán iniciar el diagnóstico. Y el diagnóstico sobre la problemática de la infancia y la adolescencia en cada uno de sus territorios durante los primeros 4 meses del año. Entonces creo que fue muy oportuno este espacio para que todos entendamos y todos exijamos que verdaderamente lo tienen que hacer, porque será la base del plan de desarrollo de cada uno de esos mandatarios. La felicito de corazón y sé que siempre tiene éxito en sus eventos. A la doctora Hani, profunda admiración y profunda felicitación. A la doctora Diana, créame que de parte de la academia merecen todos los reconocimientos y por eso la academia está aquí presente, para que verdaderamente podamos interactuar. A los señores defensores y comisarios de familia, saben cuánto los quiero, saben cuánto los admiro y cuánto los reconozco. Y siempre he dicho que son funcionarios sin los cuales el Estado colombiano no puede existir. A las familias, creo que es parte fundamental de la vida de todo ser humano, no solamente en la primera infancia, ni en la infancia, ni en la adolescencia. Yo hoy vivo feliz con la familia que tengo porque tengo a mi mamá viva de 91 años y soy absolutamente feliz de que la tengo. Entonces, a ustedes, bienvenidos. Pero creo que nos ha faltado hacer una mención principal a un grupo interdisciplinario que sé que hay grandes profesionales acá de esas disciplinas que verdaderamente el derecho de familia necesita, como son los psicólogos, los trabajadores sociales, los sociólogos. Yo siempre he dicho que sin ustedes no podemos funcionar. Con la norma jurídica no se arreglan los problemas. Necesitamos de ustedes y son parte fundamental. A los defensores que he tenido la oportunidad de estar con ellos en todo el país, siempre les he dicho, son parte fundamental de las decisiones de ustedes. No pueden funcionar sin el grupo interdisciplinario. Bienvenidos, y creo que de ustedes no solamente los necesitamos, sino que aprendemos cada día, en todo momento en nuestras vidas. Reitero, doctora Carmen Teresa, que la academia está a su disposición. Desde la Universidad del Rosario queremos interactuar en todo momento y estamos iniciando varias líneas de investigación para ponerle al servicio de la sociedad, lo mismo a las familias. Desde el momento de puerta de entrada, que puede ser el consultorio jurídico, está para ustedes. Yo siempre he dicho, y termino mi introducción, con que la vida de un adulto es la película de lo que fue su infancia. Uno vive y actúa de lo que recogió en su infancia.
Por eso a veces nuestros hijos en sus hogares, mami, repetí lo mismo que tú me dijiste. Entró, te quedó en tu corazón. En ese momento se enoja uno, pero siempre le queda. Entonces, bien importante. Como ustedes ven, estoy acompañada de 3 grandes juristas y tengo la fortuna de que son 3 grandes caballeros. No, yo hoy me siento absolutamente maravillosamente bien a estar al lado de estos 3 grandes juristas a quienes les doy un reconocimiento y les hago un reconocimiento en este momento ante ustedes. El doctor Juan Carlos, como ya se le hizo la presentación, es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, pero aparte de ello es presidente de la Sala de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Si bien el Código de la Infancia y la Adolescencia nos trajo 2 grandes vertientes, que es como la parte de acciones administrativas, también tiene en un solo libro, que es el segundo libro del Código, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que es un gran sistema. ¿Que podemos tener defectos? Sí, yo los reconozco que los tenemos. Pero que yo creo que es el momento de que todos colaboremos para que ese sistema tenga el éxito que necesita tener. Por lo tanto, doctor Juan Carlos, ante usted y su brillante intelectualidad, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Creo que está intermitente el micrófono, les pido excusas, pero bueno, eso no es problema. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los padres de familia, papá, mamá, o las personas integrantes de su familia extensa y o los cuidadores frente a la conducta irregular o delito que pueda cometer un adolescente, no solamente durante el trámite del proceso, sino una vez se haya impuesto una sanción, aparte de cualquier responsabilidad desde el punto de vista económico? Ese es el primer interrogante que le dejamos. El segundo, ¿cuál es el motivo, bajo su consideración y experiencia, por el cual se ha acrecentado la incursión de adolescentes en diferentes delitos? Y la tercera, para cerrar su maravillosa intervención, ¿considera usted que la desintegración familiar y el consumo de spa implica riesgos para que los adolescentes ingresen al sistema de responsabilidad penal? Y, por favor, redondear verdaderamente la responsabilidad que le asiste a cada uno de los integrantes de la familia. Ya, ahora sí. Buenos días a todas y a todos. Un cordial saludo y un agradecimiento a la señora personera, a la doctora Carmen Teresa, a la doctora Jani, organizadoras del evento, y todo el equipo que las ha venido respaldando. Este es un evento muy importante, muy pocas veces se ha hecho y creo que les tienen un punto muy alto para seguir haciendo esta clase de cursos. Doctora, gracias. Y a la Universidad Católica por acogernos en este recinto. Bien importante e interesante que la academia también se vincule a toda esa clase de eventos. Ya entrando en materia del interrogante que me acaba de hacer la directora del panel, son preguntas bastante extensas de responder y no sé si alcancemos con el tiempo, pero tendría que hacer un preámbulo primero. El primer preámbulo es de la relevancia de lo que es la familia en el contexto sociojurídico, en particular el colombiano. ¿Por qué? Porque el centro de todo el sistema jurídico colombiano está el ser humano. Y alrededor se le generan se le reconoce una cantidad de derechos, esencialmente los fundamentales, y a partir de ahí se crea todo el esquema de instituciones y de obligaciones que tiene la sociedad frente al ser humano como tal. Ese ser humano no surge solo, surge en el contexto de una familia, y la misma Constitución reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad. De ahí que luego de hacer un esquema de lo que son los derechos fundamentales, la Constitución política comienza a hablarnos de los derechos socioeconómicos y comienza a hablar a partir del artículo 42 de lo que es la familia, luego de los derechos de la mujer en temas de igualdad y de la relevancia e importancia de la protección de la mujer, esencialmente a través de mecanismos para hacer efectivos sus derechos y adicionalmente para protegerla de la violencia.
Luego viene el artículo 44, nos habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y posteriormente nos habla de los derechos también de los adolescentes y de los jóvenes. Esto tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque precisamente la Constitución comienza a reconocer de la importancia de la familia. Inicialmente comienza a hablar de, no nos esquematiza en un tipo de familia, y sobre eso no vamos a hablar porque creo que este no es el escenario, pero sí comienza a hablar de que hay libertad para configurar la familia, libertad entre hombre y mujer, en fin, las diferentes visiones que se tengan frente a lo que es la familia, pero sí nos comienza a hablar de que esa familia es importante para la sociedad colombiana y para el sistema jurídico, y por eso comienza a hablar de protección de la familia. Pero a la par comienza a hablarnos de obligaciones de la familia. Dentro de ese contexto habla de hombre, mujer y el derecho que tenemos todos a conformar una familia. Esa libertad implica también responsabilidades, no es simplemente una liberalidad de tener hijos y punto, sino de conformar esa familia y tenemos unas obligaciones frente a ella. Alrededor de esto se configuran leyes para proteger la familia, se configura acá prácticamente todo lo que es el esquema de la jurisdicción de familia y en fin, todo lo que tenga que ver con ella. Eso lo quiero relevar porque esencialmente se da la posibilidad de conformar familia, de respetarla, de respetarla y protegerla, pero adicionalmente de unas obligaciones que tienen los integrantes de esa familia para su familia y para con la sociedad. El artículo 44, como ustedes saben, habla de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los cataloga como fundamentales, nos señala cuáles son, pero adicionalmente crea una corresponsabilidad entre sociedad, Estado y familia frente a los derechos que ellos tienen. No solamente de reconocerlos, sino de protegerlos y propiciar que se garanticen. A partir de este artículo, prácticamente se configura todo lo que tiene que ver con el Código de Infancia y la Adolescencia, la Ley 1098. Pero haciendo una mirada más alta, nuestro sistema sociojurídico no solamente está involucrado con la Constitución como norma fundamental y de respeto por todos, las leyes en su orden, leyes estatutarias, y luego vamos a las leyes ordinarias, haré un comentario más adelante sobre esto, sino que también el artículo 93 nos dice que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos también son de obligatorio cumplimiento en Colombia en tanto sean ratificados. Colombia ha ratificado varios tratados que tienen este orden, pero uno de ellos es la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño se aplica en Colombia de manera obligatoria porque el Estado colombiano en el 1991 la ratificó. En esa convención, además de señalar cuáles son los derechos y de reconocer al niño como sujeto de derechos y hablar de la protección integral de él, le coloca también obligaciones a los padres o representantes o acudientes del niño. ¿Y por qué hablamos de padres acudientes? Porque la generalidad es que tenga una familia que lo proteja, unos padres que lo protejan, pero a veces o no los tiene de manera excepcional o a veces esos padres terminan siendo el factor de desequilibrio de la formación del niño. Entonces, por eso también coloca la excepción. No es que todos los niños tengan que estar con sus padres. Sí, esa es la regla general y lo que debemos propiciar, pero habrá momentos en que habrá necesidad, de manera excepcional, de retirarlos o tomar medidas frente a esos padres que están siendo factor no protector, sino vulnerador de derechos del niño, niña, adolescente. Esa convención es, digamos, el punto de referencia y el marco internacional que está obligado a cumplir Colombia. Tenemos que tenerla clara. Al margen de la convención hay otros instrumentos internacionales que por vía de bloque de constitucionalidad, por vía de interpretación, de visión de lo que son ellos, no profundizaremos acá en lo que es el soft law, el derecho suave, pero sí hay instrumentos internacionales que también vinculan al Estado colombiano y a toda la sociedad colombiana, en particular a todos los que tenemos que ver con niños, niñas, adolescentes de una u otra forma en nuestro trabajo. Y son las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de La Habana, las reglas de Tokio. Y a la par con ello también encontramos las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño creado por la misma convención. En los instrumentos internacionales que les cité anteriormente, las reglas están enfocadas al tema de responsabilidad penal para adolescentes, tanto de procedimientos, de prevención, de políticas públicas, todo tiene que ver con las medidas también que se imponen a los niños y adolescentes en ese contexto. Y las observaciones generales tienen que ver con la aplicación de la convención en todo el marco de los derechos que se conceden allí. En particular, la observación 10ª nos habla del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y todos esos instrumentos nos tocan el tema de las obligaciones de los padres, en particular de la familia, frente a derechos de niños, niñas y adolescentes como garantes y protectores de los mismos. Es decir, que no es solamente el Estado en toda su infraestructura, en toda su organización más bien, en toda su organización la que le corresponde, sino a la sociedad como tal,
A todos nos corresponde esa protección. Y esos instrumentos nos hablan de la influencia o qué tienen que ver o qué tienen que hacer padres cuando se trata de responsabilidad penal de niños, niñas, adolescentes. Estos instrumentos internacionales son en los que se ha venido apoyando la Corte Interamericana cuando aborda temas de derechos de familia o bueno, cualquier tema que tenga que ver derechos humanos, pero en particular de nosotros el tema de niños, niñas y adolescentes. Ya hay varios casos que han abordado eso. Digámosle el último, es la sentencia de Mendoza contra Argentina. En esa sentencia la Corte reitera la obligación de los estados que se han comprometido con la convención de aplicarla y lo mismo estos instrumentos internacionales que hemos venido analizando. Allí nos habla también de un control de convencionalidad. Ese control de convencionalidad implica que todos estamos obligados a cumplirlo, no solamente los funcionarios judiciales, los funcionarios públicos en general, sino también todos los que tengan que ver con niños, niñas, adolescentes, y eso involucra a los padres, porque el Estado a la hora, la verdad, somos todos y el Estado que se comprometió fue el Estado colombiano y tenemos que responder por ello. Eso lo quiero relevar porque en todos estos instrumentos internacionales comienzan a hablar no solamente de la responsabilidad de los estados, sino de la responsabilidad de los integrantes de la sociedad y en particular de padres o acudientes de los niños, niñas, adolescentes. Este marco que se lo hago ver es para resaltar la importancia de lo que es la familia y la responsabilidad de los padres frente a niños, niñas, adolescentes. Ya aterrizado en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, tenemos como punto de referencia la Ley 1098. El artículo primero del Código de la Infancia y la Adolescencia, que muy seguramente ustedes lo conocen muy bien, comienza a hablarnos de que va a haber una garantía de derechos y que le corresponde esencialmente en principio a la familia. ¿Por qué? Porque allí es donde forman los niños, niñas, adolescentes. Allí es el núcleo básico, la base fundamental para la formación de niños está allí. Y ese es el punto inicial de lo que es el sistema. Posteriormente, cuando ya se adentra lo que es el sistema, nos habla en el artículo 140 de las finalidades y cuál es el objetivo del sistema. Y nos habla de la protección, educación y formación de los niños y adolescentes. Y además nos coloca un ingrediente interesantísimo para todo el contexto jurídico que tenemos que ver con el sistema. Y es la justicia restaurativa. El enfoque del sistema de responsabilidad penal para adolescentes no es una justicia retributiva, sino restaurativa. Es una visión distinta a la tradicional. No es que hay una comisión de un delito y entonces como retribución se le impone una sanción. No, es la visión de que cada vez que haya una comisión de un delito habrá que analizar el caso en concreto y mirar los actores que trabajan o que tienen que ver con el sistema o con el episodio delictual. Esto es el infractor, la víctima y la comunidad que en un dado caso tiene mucho que ver con esto. En ese contexto, pues obviamente la familia tiene un papel importantísimo. A partir también de cuando el código comienza a desarrollar los derechos de niños, niñas y adolescentes, comienza a hablar de las responsabilidades de cada uno de los actores. Y en particular habla de unos derechos de la familia, perdón, de unas obligaciones de la familia. Ya en el sistema nos habla también de que las medidas o sanciones que se impongan en materia de responsabilidad penal para adolescentes tiene una finalidad protectora, educativa y restaurativa, con el apoyo de la familia. Nos habla otra vez de la familia, con el apoyo de la familia y de expertos. Muchos de los que están acá son expertos, creo que todos son expertos en temas de derecho de familia, desde diferentes ángulos, de diferente profesión, pero son expertos y de una u otra forma la estructura del sistema está a partir de ahí, del apoyo de niños, niñas y adolescentes de cara a su formación y a partir del apoyo de expertos, y ahí comienza a hablar de la interdisciplinariedad. El sistema nos implica de que no solamente oigamos la voz de, digámosle, de la judicatura o de la fiscalía o de la defensoría de familia, sino de los que conocen de primera mano y en materia ya concreta de lo que es la formación de niños, niñas y adolescentes. Esa interdisciplinaridad también está ubicada en un marco de interinstitucionalidad. Por eso no solamente actuamos judicatura o fiscales, no, trabajamos bienestar familiar, personerías, bueno, en fin, si nos ponemos a hacer la lista cuando la hizo el COMPES, que reguló el tema, le daba como 18 entidades y ahí van a seguir en adelante muchas más. Pero lo cierto es que en todo ese contexto el componente de familia es importante. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y las obligaciones de la familia? Que el código sí tiene una falla ahí. Nos habla de las obligaciones, nos habla de derechos, pero nos da herramientas para hacer exigibles esos derechos, en particular con la familia. En particular con la familia no las trae. Por eso se vio el gobierno nacional ante esta falencia, se expidió el decreto 860 del 2010, donde ya le das unas herramientas directas a los defensores de familia para que hagan procedimientos de cara a
exigir los compromisos de la familia, ya sea en el proceso de restablecimiento que les corresponde a ellos para infractores menores de 14 años o ya sea en el contexto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Eso implica que los defensores tengan la facultad de llamar a la familia cuando no se han comprometido con el proceso, de llamarlos, exigirles, hacerles conocer y hacerles ver cuáles son los compromisos que tienen y si incumplen les pueden imponer unas multas. Esa es la única herramienta que en este momento tenemos. Hago esa relevancia porque en el Código del Menor, curiosamente, con todas las críticas que tenía el Código del Menor, sí trae una norma que le daba las facultades al juez de sancionar a los padres que no colaboraran con la ejecución de las sanciones o no colaboraran con el trámite del proceso, porque no es solamente en la ejecución de la sanción, sino por ejemplo el acudir con el adolescente a las audiencias a las cuales sean citados, o incluso colaborar con los equipos interdisciplinarios que lo están interviniendo, que muchas veces no lo hacen. Las medidas, sobre todo las medidas abiertas, o sea, las que no implican privación de la libertad, pues realmente hay un compromiso fuerte del adolescente para acudir a la medida, ya sea libertad asistida, semicerrado, en fin, las que sean, sino también de los padres, también de llevarlos allá a la institución, a donde están cumpliendo la medida. Es importantísimo eso. Desafortunadamente, como digo yo, el Código sí tiene una falencia grande sobre eso. Esto en otras legislaciones está enfocado para la responsabilidad parental, la parental orders, y generalmente cuando un infractor o un niño incurre en una conducta delictual, al primero que llaman es a los padres. Y hay incluso configuración de delitos por omisión de los padres en la responsabilidad que les corresponde. Eso desde una vista amplia. Ya por el tema del tiempo no alcanzo a tocar más el tema, pero sí quiero hacer ver que adicionalmente el Código de la Infancia y la Adolescencia, de manera escueta, pero lo hace, llega y dice que cuando se ha incurrido en la conducta delictual y ya hay lugar a esa responsabilidad, por vía de responsabilidad en materia de daños, sí se pueden llamar a los padres. Es decir, el incidente de reparación integral, lo que vaya después de la sentencia de responsabilidad, en la reparación de daños a los padres sí van a tener que responder porque ellos son corresponsables y por vía de esa obligación que tienen de vigilancia y de custodia de los niños, niñas y adolescentes van a tener que responder. Ya para puntualizar en las dos últimas preguntas que me estaba diciendo, los factores que tienen que ver con la configuración o por lo que incurren los niños y adolescentes en Colombia son bastante amplios. Tienen que ver también con la formación de la familia, porque muchas familias disfuncionales, familias que no le han puesto atención o le han dado mal ejemplo, le han dado mala formación o una formación no muy adecuada, sobre todo en la inculcación de principios y valores, generan que estos muchachos lleguen allá. Familias que de pronto, que es una de las características, en algunos casos, que tienen componentes de ella que ya han tenido una trayectoria delincuencial y muchos de ellos ya están en cárceles, ya sea la mamá, el papá, los hermanos, los primos, en fin, que los ejemplos no son los mejores. La violencia intrafamiliar, lo que estaba diciendo la doctora Isabel, lo que nos enseñó la doctora Mónica en cuanto de lo que tiene que ver con el maltrato. Y ya para terminar, dos factores relevantes, que si los que trabajan con el sistema, dos factores relevantes. El consumo de estupefacientes casi que es transversal en todos los casos de adolescentes infractores, en mayor o menor grado. Y el otro es la desescolarización. Por eso es importante trabajar en esos dos factores que son muy relevantes para el tema. Quisiéramos tener más tiempo para escucharlo, pero pues debemos de entender la organización. Y creo que la excelencia intelectual de ustedes está en el cumplimiento del tiempo igualmente. Entonces, por lo tanto, yo creo que el doctor nos dijo varias cosas importantes, que el sistema de responsabilidad penal es un sistema especializado, es un sistema que no apunta a castigar al adolescente, es un sistema que simplemente sanciona, porque ¿cuál es su finalidad? Educar, proteger y restaurar. Y que esa es la diferencia grande que nos hace el doctor Juan Carlos con relación a la justicia restaurativa, que es la que se ha llamado la justicia tripartita. ¿Por qué? Porque está el adolescente infractor, está la familia y está la comunidad. Por lo tanto, yo creo que nosotros como padres de familia estamos llamados no solamente a garantizarles sus derechos, sino a prevenir verdaderamente que ellos estén incursos en cualquier infracción a la ley penal. Las personas que han participado y intervienen, que juegan un papel importante dentro del sistema, que son los defensores de familia, creo que visualizan lo que el doctor Juan Carlos nos resumió en 3 palabras. Vienen de familias disfuncionales, vienen de familias cuyos padres han estado también o en la cárcel o tienen algún problema judicial vigente, vienen de desescolarización y así sucesivamente.
Por lo tanto, esa es la razón de ser del sistema que apunta es a proteger. Pero sí tenemos una gran responsabilidad como familia, que es de que el proceso se desarrolla a través de la familia. Y si finalmente hay una responsabilidad pecuniaria, esa responsabilidad sí no es del adolescente infractor, sino de los padres, que son los que deben de responder económicamente. Pasando con el doctor Antonio, lo conozco ampliamente, manejamos la academia permanentemente los dos, por lo tanto creo que hablamos el mismo discurso. Yo les pido excusas a los que no son abogados, porque es que los abogados tenemos un defectico terrible, súper terrible, que es que tratamos de hablar a todo en términos jurídicos y que así no debe ser. Pero yo les pido excusas al respecto. Doctor Antonio, experto en Derecho de Familia, académico al 300%, porque en esos estrados nos vemos a diario. Yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué responsabilidades de cuidado tienen los padres y las personas integrantes de familia extensa o cuidadores? ¿Y de qué manera responden exactamente ante las actuaciones de sus hijos en los diferentes escenarios de la vida, llámese desde el punto de vista contravencional, administrativo, penal, económico? Y otra inquietud, que yo sé que de parte suya va a fluir perfecta la inquietud, es cómo se está aplicando actualmente el decreto 652 del 2001, donde se previó en la acción de violencia intrafamiliar, que cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas de esa violencia, deben intervenir los defensores de familia y o, en su defecto, debe estar presente el personero municipal como agente del Ministerio Público. Yo quisiera que nos dijera cuál es el papel de esos dos funcionarios en aplicación del decreto 652. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Veo que el escenario está muy concurrido. Qué bueno poder dar una charla para un escenario tan concurrido. Bueno, lo primero, respecto a la obligación que tienen los padres y la familia de cuidar, de educar, de proteger a sus hijos, pues tenemos que recordar que la familia no fue creada ni por ningún ordenamiento jurídico, ni por ningún Estado, ni por ninguna cultura. Es una institución que viene de la misma naturaleza humana. De ahí es que cuando hablamos de las normas que rigen el derecho de familia, su fuente de inspiración es el derecho natural. ¿Y qué más natural que unos padres, que un padre, que una madre vele, proteja, eduque y corrija a sus hijos? Es algo que emana de la misma naturaleza de los hombres. Y ya partiendo de esta base, pues los ordenamientos jurídicos empiezan a consagrar una serie de normas respecto de ese cuidado, respecto de esa protección, respecto de esa educación. Y tenemos la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989. Precisamente este año se cumplen 20 años de la vigencia de esta convención. Y esta convención nos habla que los padres, la madre, los cuidadores del niño, los representantes legales tienen el deber de criar, de educar, de ejercer su cuidado. Estas obligaciones también de cuidado se encuentran en el Código Civil, en el artículo 253, que nos habla de la custodia, que nos habla de que ambos padres deben velar por criar y educar a sus hijos, y a falta de uno, pues lo tiene que hacer el otro. En el artículo 23 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que nos habla que esa obligación del cuidado personal se extiende a todas las demás personas que convivan con el niño, bien sea en el ámbito familiar, bien sea en el ámbito social, bien sea en el ámbito institucional. Y es muy importante aquí tocar el artículo 14 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que nos habla de la responsabilidad que tienen los padres de verse comprometidos
en esa orientación, en ese cuidado, en esa protección de los niños. Y pues si los padres tienen que cuidar, si los padres tienen que educar, si los padres tienen que proteger, pues por lógicas razones tendrán que responder cuando no han educado en debida forma, cuando han sido negligentes en esa educación. Y ya entrándonos en la pregunta respecto de las responsabilidades de los padres, pues hay varias clases de responsabilidades. Hay responsabilidades desde el punto de vista civil, hay responsabilidades desde el punto de vista penal, hay responsabilidades desde el punto de vista contravencional. Y tenemos, adentrándonos pues, en las disposiciones del Código Civil, el Código Civil consagra en el artículo 2346 que los padres tienen que responder por las actuaciones que hagan con sus hijos menores de edad, cuando esas actuaciones han sido producto de su negligencia, de su descuido. Y esto surge de la responsabilidad civil, de una teoría de la responsabilidad civil, de la culpa indiligiendo, de la culpa en el vigilar, en el dirigir a las personas que están bajo el cuidado. Si una persona está bajo nuestro cuidado y nosotros no ejercemos esa función que tenemos de cuidar, de proteger, de educar, pues tenemos que responder por esos actos, y de ahí parte el Código Civil para establecer una responsabilidad desde el punto de vista patrimonial, porque esto en últimas se va a resumir en una indemnización de perjuicios, en que a los padres, al papá, a la mamá, les va a tocar pagar una indemnización de perjuicios por los daños que cause ese niño, esa niña o ese adolescente derivados de sus conductas que podríamos llamarlos antijurídicas, que podríamos llamarlas delictuales, bueno, de las conductas que causen un daño, bien sea por dolo o por culpa, malintencionadas o por negligencia, tendrían que los padres pagar esa indemnización. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pues el Código de la Infancia y de la Adolescencia pues establece, como ya lo han dicho acá, el tema de la justicia restaurativa. Lo que se trata es de restaurar, de reeducar y de reparar las consecuencias que produjo esa conducta punible, y también pues hay unas consecuencias que pueden derivar de índole patrimonial. Los padres son solidariamente responsables, ambos padres, papá y mamá, responden solidariamente por los perjuicios que cause su hijo, también derivados de esa conducta. Y desde el punto de vista de las contravenciones, el artículo 190 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece la competencia de los comisarios de familia para conocer de las contravenciones de policía. Dice así la norma, de las contravenciones de policía que sean cometidos por los adolescentes. Y a reglón seguido nos dice que los titulares de la patria potestad o los que ejerzan la custodia de esos niños, niñas y adolescentes son los que van a responder por las multas que se generen de esas actuaciones, de esas contravenciones que cometan los adolescentes. Hay que decir que con la reforma que tuvo este artículo 190, se le quitó la facultad a los comisarios de familia de conocer las contravenciones de infracciones de tránsito. Las contravenciones por infracciones de tránsito ya no son competencia de los comisarios de familia. Entonces, esa responsabilidad se resume en una responsabilidad de índole patrimonial, pero no solo eso. Se dictó el decreto 860 del 2010, en el cual se establece claramente, tiene dos objetos ese decreto. Primero, prevenir que los menores de 14 años y los mayores de 14 años cometan conductas que sean ilegales,
conductas que se puedan considerar delictuales. Pero también el objeto de este decreto es dictar las obligaciones que tienen los progenitores, las obligaciones que tiene papá y mamá frente a estos niños, niñas o adolescentes que cometan esas conductas. Y este decreto divide en menores de 14 y mayores de 14, similar a la responsabilidad penal para adolescentes. Y nos habla primero de que se debe hacer una citación, que la autoridad, cuando conozca que es igual para menores o mayores de 14 años, que conozca que ha cometido una conducta irregular, pues tiene que citar al papá, a la mamá o a las personas encargadas de su cuidado, informarles cuál fue esa conducta y hacer un acta de compromiso para que no se vuelva a repetir esa conducta, para que estén vigilantes, para que estén pendientes de las actuaciones de ese niño, niña o adolescente. Ahora, si no cumplen esa acta de compromiso, pues va a venir una amonestación donde se les va a hacer un llamado de atención, donde se les va a instruir sobre las obligaciones que tienen como progenitores para el cuidado, para la educación de esos menores de edad. Y eso puede resultar, si se incumple esa amonestación, puede dar lugar al arresto. Y también nos habla respecto de los mayores de 14 años, de unos compromisos de velar por el acompañamiento moral y emocional de esos niños, niñas y adolescentes que están incursos en esa clase de procesos judiciales. Nos habla del deber de aportar los documentos, de aportar el registro civil, de aportar los demás documentos que les solicite la autoridad correspondiente. Nos habla del deber de asistir a las audiencias en los cuales pues sean tramitados esos procedimientos. Y nos habla también de los menores de edad, pero mayores de 14 años que estén recluidos en un centro, que estén privados de su libertad. Nos habla de la obligación de visitarlos, de lo que tienen los padres de visitarlos, de apoyarlos en ese centro. Sí, y es que acá pues, la gran mayoría o muchos seremos padres y siempre ese deber de papá, de mamá es estar ahí independientemente la situación que pasen nuestros hijos. Siempre tenemos que estar ahí pendientes, vigilantes, acompañándolos, corrigiéndolos por las conductas que cometan. Y ya para finalizar, hay que decir que el decreto 652 de 2001, que reglamenta la ley 294 del 96, la ley de violencia intrafamiliar, establece que los defensores de familia y en su defecto la personería tiene que intervenir en las medidas de protección por violencia intrafamiliar cuando se vean involucrados los menores de edad. Y es muy importante esa intervención, y esa intervención tiene que ser una intervención activa. También hay que recordar que el artículo 12 de la ley 294 en el parágrafo nos dice que cuando hayan personas discapaces, también la personería debe intervenir dentro de esas medidas de protección. Y los comisarios, pues los comisarios tienen el deber de vincular, de avisar la existencia de ese proceso, de esa medida de protección, pues precisamente porque se puede dar aquí la causal de nulidad establecida en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso. Es decir, la indebida citación a las personas que por ley deben intervenir dentro de estas medidas de protección. Entonces, hay que recordar las funciones que tienen, que ustedes se las saben más que nadie, las funciones que tienen los defensores de familia, respecto de promover todas las acciones que tiendan a la defensa de los derechos de los niños, las niñas o adolescentes,
de acompañarlos en estos procesos activamente, bueno, y con todas las facultades de cualquier sujeto procesal. Muchas gracias. Gracias, doctor Gómez. Sobre el tema del doctor Gómez tuviéramos mucho para decir, pero tocó dos temas centrales, que es la potestad parental. Pero entendía la potestad parental como aquellos efectos que se derivan del vínculo que une a un padre con un hijo o a una madre con un hijo, que son de dos clases, que son los efectos de tipo personal, que fue a los que se refirió el doctor Gómez, que son correlativos e intersubjetivos y que, dicho en otra palabra, la curva se invierte. Hoy yo estoy obligada a cuidar a mi mamá, a velar por ella, porque mi papá ya murió, a estar pendiente de ella tal como ella lo hizo en mi edad de infancia y de adolescencia. Esos son los de tipo personal, que se resumen en cuidado, educación, corrección o sanción, comunicación y alimentación. Los de tipo patrimonial, que son los de patria potestad, están aparte, y esa es la razón por la cual un padre o una madre privado de los derechos de patria potestad no queda eximido de dar alimentos. Por esa razón, porque son dos efectos completamente contrarios y por lo tanto bien importante el tema que nos menciona el doctor Gómez. Pero aparte de eso también nos habló de un punto de la discapacidad. Ustedes saben que estamos pendientes en este momento de un reto que es la ley 1996 del 26 de agosto pasado, donde toda la parte de reglamentación de la discapacidad mental fue derogada de la ley 1306 del 2009. Y hoy, mediante la ley 1996, no se le va a quitar la capacidad legal a nadie en Colombia, a nadie. Es decir, las personas que estaban declaradas en interdicción, hoy pasan a tener capacidad legal. Por lo tanto, estamos ante un reto grande, todos los funcionarios, la academia, es decir, estamos en la implementación y por lo tanto estos espacios sí que servirían, doctora Carmen Teresa, porque es un tema que empezando por los jueces de la República no saben ni cómo se va a aplicar por todos los términos que trajo la 1996. Muy importante, doctor, su mención. Finalmente, tenemos un gran comisario de familia, que es el doctor Yamil Sierra Ebrard, que simplemente yo quería dirigirme a usted, doctor Sierra, en dos formas. Uno, los comisarios tienen en el Código de la Infancia una multiplicidad de funciones y una multivariedad de funciones que hay para escoger y convidar. Yo siempre se los he dicho, de todo tipo, judicial, de policía judicial, administrativo, concurrente, mejor dicho, hay para escoger de todo lo que ustedes quieran. Por lo tanto, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas para las familias en el artículo 39 del Código, que empieza porque las familias deberán garantizarle los derechos a sus hijos, yo quería preguntarle, doctor Sierra, lo siguiente. ¿Qué medidas se toman a nivel de comisarías de familia cuando los padres no son garantes de los derechos de sus hijos y por lo tanto pues permiten que se involucren en una violencia? Esa sería una primera parte. La segunda parte es, teniendo en cuenta el objeto principal de la ley 1257 del 2008, que aquí apuntó a una protección especial de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, protegiéndolas en todos los ciclos vitales de su vida. ¿Cómo proceden las comisarías de familia para lograr esa protección de las mujeres en todas sus edades, frente a la situación que se les pueda presentar a diario a ustedes y cómo la aplican en su totalidad? Otra situación para que, doctor, la complemente en su famosa intervención que va a hacer. ¿Cómo se está dando alcance o aplicando esta última disposición en el diario vivir de las comisarías? ¿Y qué medidas de protección se pueden adoptar con la familia frente a la garantía de los derechos de sus hijos en cualquier edad, independientemente de que no se encuentren vinculados o que no sean accionados?
Buenos días. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la personería, a la doctora Carmen Teresa por organizar este sinnúmero de trabajo que ha hecho con el fin de buscar el fortalecimiento de las familias. Asimismo, la doctora Janit, quien es la que está dirigiendo esta mesa, como también la subdirección para la familia, la doctora María, nuestra jefe, María Andrea Silva Martínez. Entonces, en ese sentido, quiero llevar a cabo que, si bien es cierto, encontramos bastante normatividad que busca fortalecer la garantía plena en el ejercicio de los niños, niñas y adolescentes, también es cierto que tenemos normas como la Convención sobre los Derechos de los Niños, la Constitución Política, que en su artículo 44 le da una prevalencia de derechos, el Código de la Infancia y la Adolescencia, que busca la procura de la estabilidad para que no sean involucrados en cualquier tipo de problemática, conflicto, pero la finalidad es que los niños no sean como apartados de su grupo familiar, es decir, que la finalidad es que se encuentren dentro del seno de su familia, y esa es la tarea primordial que debemos llevar los operadores sociales, las defensorías, los comisarios y todos los que tengamos que ver dentro del sistema, con el fin de que los niños, las niñas y los adolescentes, la última medida que les afecte sea la ubicación en un medio institucional, es decir, mandarlos a un centro de protección, porque allá pues se les vería como un poco afectada su situación emocional, y esto conlleva que prácticamente esa decisión, pese que sería como la última ratio, como se habla en derecho penal, también es la última decisión que debemos buscar para que el niño se encuentre alejado de su familia. Entonces, esa es la finalidad de esta normatividad, con el fin de garantizar esos derechos. De otra parte, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, la familia tiene la responsabilidad, tanto mamá, papá, como los cuidadores, así como muy bien lo explicó el doctor Antonio en su artículo 16 y 18, que señala la responsabilidad parental y la custodia, también se le extiende a los demás cuidadores. Entonces, es un papel muy importante que se debe jugar en todas las actuaciones que se vayan a decidir a favor de los niños. Esto es una situación que hay que buscar ponderar derechos para que no les afecte. Entonces, si vamos a hablar de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos que buscar un papel muy importante para hacer un llamado a los demás familiares, a los cuidadores, no solamente mamá, papá, sino involucrar a los tíos, tías, abuelos, para que ellos, dentro de ese rol de afecto, dentro de ese rol de cariño, amor, que el niño expresa, porque el niño va a expresar siempre con quien también ha compartido, se tenga en cuenta en las decisiones. Entonces, eso da lugar a que, en ese sentido, sea la familia, inclusive la familia extensa, propender por esa garantía. Se ha evidenciado mucho, digamos, en el caso de las comisarías, que llegan los niños por una situación conflictiva de los progenitores o un cuidador, y estos han sido vulnerados, maltratados, violentados. Esto viene de una crisis de la familia. Si bien mismo tenemos que el sistema clásico de la familia, pues viene mamá, papá, los hijos, y posteriormente tiene una estructura, y dentro de esta estructura se encuentra otro tipo de familias, ya sea por la ruptura y ya sea que el niño está con alguno de los padres porque ellos ya legalizaron su situación frente a una custodia. También es cierto que encontramos familias de tipo monoparental, ¿no? Unipersonal inclusive, y tan así es que hay situaciones en que más que todo se evidencia que son las progenitoras las que se encuentran inmersas como madres solteras frente al cuidado de sus hijos, y el papá pues como vinculado para tratar de buscar el vínculo, ese desarrollo, ese fortalecimiento. Pero cuando hay ese tipo de dificultad,
cuando se presenta esta disfuncional familiar y ya abarca la vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, en conocimiento de las comisarías de familia se adoptan una serie de decisiones, trámites conforme lo establece la ley 294 de 1996. Asimismo, que es el que desarrolla el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y esto va en prevalencia de garantía de los derechos de los niños, artículo 44. Entonces, en ese sentido, se adoptan medidas de protección para, asimismo, dentro de un proceso prevalente, ágil, se tomen decisiones de forma inmediata contra el agresor o la persona que está causando el daño. En ese sentido da lugar a que se le amoneste, se le hagan llamados, se le haga una conminación, es decir, se dicte una medida definitiva y a su vez se le dé una serie de órdenes a esta persona que está transgrediendo este campo al grupo familiar. Y dentro de esas órdenes se le puede conminar, se le puede ordenar, primero pues para que se abstenga de continuar cometiendo esos hechos, a su vez se le conmina para que haga un trabajo psicoterapéutico en miras de superar esos hechos de violencia frente a la víctima, en miras de que maneje su control, su respuesta frente a situación de ira, de rabia. Reitero, ese autocontrol es el que hay que saber manejar, porque cuando una persona está en una condición de dificultad familiar y sus emociones están en vilo en un juego, no va a medir ninguna consecuencia, sino simplemente va a querer generar un daño de una forma indirecta que ya va a afectar a la persona, a la familia, a sus hijos. Y esto va a generar que sea asistido por un trabajo psicoterapéutico. Y dentro de este tratamiento, pues, la comisaría es rigurosa a la hora de solicitar a los usuarios que son agresores, por decirlo así, a las partes accionadas, que haya un compromiso frente a prever nuevamente cometer estos hechos. Claro está, también hay que tener en cuenta que si la norma es garante frente a que es una forma de dictar una medida preventiva, también el incumplimiento a una medida, es decir, si continúa, si es proclive a esta situación del conflicto, de la violencia, de mantener en riesgo a ese grupo familiar, eso da lugar a que sea esta persona sancionada con multa, con arresto. Esto es lo que vivimos a diario, pero es una forma que afortunadamente la ley 294, modificada por la ley 575 de 2000 y la ley 1257 de 2008, da lugar a que nos dé bastantes herramientas a los comisarios, comisarias de familia para adoptar cualquier tipo de decisión en procura de la garantía de los derechos de la familia e inclusive de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido hay que tener en cuenta que este es el desarrollo para a su vez tratar de mirar la garantía y de otra parte prever que situaciones lamentables como tragedias se presenten a diario en nuestra ciudad. Eso a veces es un poco deplorable, escuchar situaciones en la cual conlleva que por cualquier detonante, cualquier ruptura, ya hay un daño. Entonces, afortunadamente contamos con nuestros equipos, con los demás operadores que se encuentran en el sistema para que ellos en su rol como trabajo social, como psicología, los docentes, el campo de salud, apoyen esta gran labor, porque es una labor muy noble la que se está realizando y a su vez esto va a generar un mejoramiento para que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean afectados y en un futuro pues sean personas que tengan como esa capacidad para mejorar esta situación, estas dificultades. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto, hay una responsabilidad de la familia, también es cierto que dentro de las decisiones podemos adoptar que la misma familia, aparte de mamá y papá, tengan una responsabilidad frente al cuidado tanto de la familia como de sus hermanos, hermanas, a su vez como de sus familiares, niños, niñas o adolescentes. Ellos pueden ser vinculados dentro de los procesos para que nosotros, dentro de las decisiones, podamos adoptar una decisión sana, apropiada, en procura de evitar que como reitero, que en el caso de los niños sean llevados como última instancia a un centro de protección. Esto es un poco angustioso para los niños. Hay que tener en cuenta que inclusive últimas sentencias de nuestra Honorable Corte Constitucional ha pronunciado, ha dicho que hay que
escuchar a los niños, hay que tenerlos en cuenta para tomar las decisiones, porque no solamente el niño va a ser de mamá y papá, en ocasiones los niños expresan su interés de compartir con su demás grupo familiar, y eso da lugar a garantizarles. Entonces, en ese sentido, es una forma de que las comisarías buscamos la garantía de los derechos, aparte de la competencia también en materia de restablecimiento de derechos, conforme lo señala la Ley 1098 de 2006, pero teniendo en cuenta que hay unas competencias que se encuentran en cabezas del defensor de familia, el comisario de familia, y afortunadamente el decreto 4840 de 2007 creó un factor diferenciador, un criterio diferenciador para decir quién es competente para tal caso, pero en últimas, tanto autoridades administrativas, autoridades judiciales, comisariales, vamos en procura de un mismo camino, en la garantía de los derechos de nuestros niñas y adolescentes, y a su vez en la relación que esta situación familiar no se desprenda más hechos que tengan fines lamentables. Entonces, eso es una forma como de tratar de garantizar. Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto, los niños van a ser o son el reflejo de sus padres y sus cuidadores, también hay que tener el aspecto importante que estos sean criados dentro del ambiente del amor, el cariño, el respeto, la tolerancia, y eso le va a dar tranquilidad, y esto es lo que nos va a dar, según con el artículo 18 de la Ley de Infancia, que no sean maltratados. Es que el maltrato no solamente puede ser físico, puede ser verbal, psicológico, económico, sexual, la omisión, y eso da lugar a la vulneración. En cuanto a la pregunta de las decisiones que adoptan las comisarías de familia, sí, efectivamente, si bien es cierto, son decisiones jurisdiccionales, las competencias establecidas en las medidas de protección conocidas por hechos de violencia intrafamiliar, también es cierto que dentro de estas decisiones son de estricto cumplimiento para las partes. Es como un trámite, es como una acción de tutela cuando se toma una decisión y cúmplase, que si genera un incumplimiento, genera una responsabilidad, reitero, pecuniaria, e inclusive hasta la privativa de la libertad. Hay una pregunta, doctora, que hacía referencia sobre si la familia cuando se vincula, pese que no son demandados o denunciados, o en su defecto que sean los denunciantes, claro que se puede vincular, porque la finalidad es trabajar con la familia cuando se toma una decisión definitiva dentro de un proceso, ya sea de violencia intrafamiliar o un restablecimiento de derechos, porque es el rol importante donde el niño va a sentir ese afecto, ese cariño, para no llegar a esa última instancia, que es la protección en un medio institucional. Entonces, lo importante es nosotros contar con ustedes, con los equipos, para buscar ese fortalecimiento de esa red familiar, para que el niño no sea aislado. Reitero, la prevalencia es que el niño se encuentre siempre en el seno de su grupo familiar, y ese es el principio. Gracias, doctor Sierra, muy amable. Yo creo que, para terminar, nos quedaron claros 4 puntos. 1, de que el Estado tiene unas responsabilidades y cumplir unas obligaciones, pero aquí quedaron claras. Tenemos 2 vertientes, que es la acción del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, la acción administrativa de restablecimiento de derechos y la acción de protección por violencia intrafamiliar. Entonces, creo que ya tenemos las vías a seguir. 2, que nos quedó claro que tenemos 2 grandes tipos de funcionarios, que son los comisarios de familia y comisarias de familia, y los defensores y defensores de familia. Es decir, hoy yo creo que a partir de este momento la palabra de que no sirven o que para qué acudimos, que nada se hace, se debe borrar de nuestras mentes. Hacen y ejecutan lo que ustedes no se imaginan. Lo que pasa es que necesitan de ustedes como familia y cuidadores para que esa acción verdaderamente tenga el éxito que se necesita tener. Nos quedó claro que como familia tenemos que cumplir unas obligaciones y que si no las cumplimos también tenemos que asumir unas responsabilidades. Entonces, ese creo que fue el fin primordial del evento. Y cierro diciéndoles que mis 3 panelistas, 3 grandes intelectuales, siempre he dicho
que Dios me pone en el mejor camino siempre. Hablaron de un gran principio que simplemente lo voy a desglosar y no dejarlo como el principio de la corresponsabilidad. Porque me parece que muchos me pueden decir qué es corresponsabilidad. ¿Qué es corresponsabilidad? Es el conjunto de actores y de acciones que actúan en forma concurrente, o sea, simultánea, para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y quiénes son esos tres actores? El Estado, la sociedad y la familia, que todos descansan sobre el Estado porque el mismo código no lo dice. Entonces, en esa forma, creo reiterar mi felicitación a la doctora Carmen Teresa, a la doctora Jane, a la doctora Diana, a todos ustedes, señores comisarios y defensores de familia, a los psicólogos y a las trabajadoras sociales que creo que hacen parte integral de nosotros, a ustedes, padres de familia, felicitaciones, porque sé que a partir de hoy, cuando uno asume un conocimiento mayor, actúa de mejor manera. Y a la Universidad Católica, que lo dije al final, o lo voy a decir al final, yo soy egresada de la Universidad Católica de pregrado. Me siento complacida de estar acá. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias también a usted, doctora Cecilia Díez, directora de la especialización de Derecho de Familia de la Universidad del Rosario, por actuar como moderadora de este tercer y último panel de la jornada de esta mañana. Nuestro agradecimiento también a los doctores Juan Carlos Arias, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al doctor Antonio Gómez, académico y experto en Derecho de Familia, y al doctor Yamid Sierra Ebrard, comisario de Familia. También extendemos nuestro sincero agradecimiento, naturalmente, a ustedes, y quiero que el aplauso más sonoro de esta mañana sea precisamente para ustedes, por haber asistido, por su intachable comportamiento, por su entusiasmo, por su entrega a la labor. Y les invitamos, a nombre de la Personería de Bogotá, con nuestro agradecimiento a la Universidad Católica, a tomar un refrigerio en la zona exterior del auditorio. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos.